Hola, en este video vamos a hablar sobre la generación de tráfico online. Como vemos aquí en el embudo de ventas, lo primero que tenemos que hacer es generar tráfico hacia nuestras diferentes formas de presencia online, o sea, hasta hacia nuestro sitio web o hacia nuestros perfiles sociales, para después llegar a obtener información de esas personas que visitan nuestro sitio y con lo cual pasarían a ser un contacto o un lead, ¿sí? O sea, tener su nombre, su teléfono, su dirección o algún otro dato que no sea de utilidad. Después, con esos leads que vayamos generando, tenemos que hacer una evaluación de cuáles son prospectos calificados, ¿sí? Es decir, cuáles de esos leads pueden llegar a convertirse en clientes potenciales, ¿sí? Luego, después de esos clientes potenciales, un porcentaje se van a convertir en nuestros clientes y luego un porcentaje de ellos van a ser promotores, que como vimos en clases anteriores, es muy importante hoy en día contar con ellos obviamente por los altos costos que tenemos de captación de nuevos clientes, así como también porque los consumidores lo que hacen es mirar cada vez más lo que otros clientes o consumidores hablan de las empresas y de las marcas. Entonces, ¿hacia dónde nosotros tenemos que dirigir o cómo nosotros podemos dirigir tráfico? ¿Sí? Tenemos nuestra base, que es el sitio web, hacia el cual debemos llevar nuestro tráfico principalmente. Las redes sociales pueden ser también depositarios de tráfico, pero también son generadores de tráfico, ¿sí? Vamos a ver que muchas de las estrategias, sobre todo las estrategias de marketing de contenido, tienen su forma de difusión a través de los canales sociales. El correo electrónico es otra de las fuentes que nosotros tenemos a disposición para generación de tráfico, sobre todo cuando ya tenemos una base de datos interesante a la cual le podemos contactar o le podemos contar nuestras novedades. Las redes de afiliación son muy interesantes porque son generalmente sitios en los cuales tiene una determinada cantidad de tráfico diario, como por ejemplo Mercado Libre, y que por un porcentaje de las ventas generadas nosotros podemos tener presencia en ellas. Los índices son lo que vienen a ser la versión electrónica de las viejas páginas amarillas. Los medios de noticias, obviamente, son unos sitios con mucho tráfico y que pueden llegar a ser realmente una fuente muy interesante de tráfico orgánico hacia nuestro sitio web. Y después, como vimos en clases anteriores, todo el trabajo SEO que realizamos a nuestro sitio y a nuestras redes sociales va a permitir tener cierta cantidad de visitantes de cuales no voy a estar pagando por ellos, ¿sí? Así que realmente es muy importante poder generar este tipo de tráfico. ¿Por qué dirigir tráfico hacia nuestro sitio web o hacia nuestras redes sociales? Y primero que nada, para dar a conocer mi producto, ¿sí? Dentro de un rato vamos a ver uno de los modelos de comportamiento del consumidor que se adapta a una gran cantidad de productos y servicios y la cual arranca justamente con el conocimiento, ¿sí? Si un consumidor o un posible consumidor de nuestra marca no nos conoce, es muy difícil que pueda evaluar las características de nuestro producto o servicio entre los competidores, ¿sí? Porque obviamente no nos conoce. Luego de generar conocimiento, tenemos que generar interés en el público objetivo, ¿sí? Pero recién como segundo paso, para después fomentar el deseo
en mis posibles consumidores, obviamente para que me compren y luego para que me recompren, ¿sí? Por eso la retención de los clientes es muy importante, para conseguir, obviamente, que a lo último sean promotores de mi marca. Entonces, ¿cómo podemos ir generando este tráfico? Pues mediante publicidad. Como vimos en clases anteriores, tenemos lo que son las publicidades en redes de búsqueda, que salen cuando nosotros realizamos una búsqueda, por ejemplo, en Google. La publicidad display, que es la publicidad gráfica, la que más conocemos como banners, que están en diferentes páginas, como AccuWeather o los medios de noticias, etc. La publicidad en redes sociales, que es muy similar a la publicidad en display, nada más que en vez del sitio web, en canales sociales. El correo electrónico, posicionamiento orgánico y red de afiliación, como vimos anteriormente. Factores que afectan a la venta en Internet. Y bueno, el primero que nada es conseguir visitas, ¿sí? O sea, en la medida que yo consiga más visitas a mi sitio web, voy a tener más posibilidades de generar mayor cantidad de ventas. Luego, puedo tener una cantidad de visitas respetable y para aumentar las ventas tendría que mejorar mi tasa de conversión, ¿sí? O sea, es el ratio de las conversiones sobre la cantidad de visitas, ¿sí? En la medida que aumente ese ratio de conversión, voy a tener más ventas por la misma cantidad de visitas. En otro orden, puedo hacer alguna estrategia para aumentar el pedido promedio, ¿sí? O sea que por cada vez que me compren, cada compra sea de mayor monto, ¿sí? Entonces, en ese caso, también estaría aumentando las ventas. Igual que era el último, que es aumentar la repetición de compra, ¿sí? Que es, bueno, en vez de si me compran una vez al mes, bueno, tratar de que me compren, por ejemplo, una vez cada 15 días, ¿sí? Entonces, cada una de estas acciones, ¿sí?, refiere a un objetivo, obviamente diferente, pero todos ellos enfocados a el aumento de ventas en Internet. Tengamos en cuenta primero un breve repaso de los diferentes tipos de productos, ¿sí? Porque obviamente cada uno de estos productos o categorías de productos va a tener su grado de influencia sobre qué estrategia voy a estar adoptando. ¿Sí? Recordemos que los productos de conveniencia se adquieren con frecuencia, un precio bajo y tienen una distribución masiva con un mínimo esfuerzo de comparación, en los cuales están los jabones, dulces, leche, etc. En estos casos, obviamente que va a ser muy importante generar tratar de generar justamente una venta en un lapso de tiempo muy corto, ¿sí? Porque son productos en los cuales hay un mínimo de esfuerzo de comparación. Por lo tanto, si no logro una venta en un tiempo bien corto, pues estaré perdiendo la venta. Por otro lado, tenemos productos de compra, que son bienes y servicios que se adquieren con menor frecuencia y que los consumidores acá sí comparan cuidadosamente en términos de idoneidad, calidad, los diferentes atributos, y que son, por ejemplo, la compra de electrodomésticos grandes, ¿sí? Heladeras, televisores, equipos de audio, etc. ¿Sí? En estos casos sí tengo que brindar mucha información sobre el producto para que los consumidores puedan comparar las diferentes ofertas que tengan a su disposición. Luego están los productos de especialidad, que los hacen como de identificación única, que los consumidores están dispuestos a realizar un esfuerzo de compra especial, como por ejemplo los relojes Rolex, autos exclusivos y otros artículos de lujo, ¿sí? En este caso, no tenemos que dar demasiadas explicaciones
sobre, por ejemplo, cuál es el precio, porque no está eso en juego. ¿Sí? Lo que está en juego justamente es la marca y lo que yo estoy adquiriendo al momento de adquirir un producto de este tipo. ¿Sí? Si adquiero un reloj Rolex, no voy a estar queriendo saber la hora. Lo que voy a querer es justamente ganar cierta imagen de autorrealización, o de pertenencia a determinado grupo. Por último tenemos los productos no buscados, que son productos que el consumidor no piensa comprar, ¿sí? Y por lo tanto la acción de venta tiene que ser más incisiva, como por ejemplo los seguros, ¿sí? Seguros de vida, servicios fúnebres, etc. Dentro de las herramientas que tenemos para generación de tráfico está lo de los anuncios de búsqueda, que como vimos tienen una particularidad muy interesante, que es que aparecen en el momento mismo que la persona está buscando un producto o servicio, ¿sí? En momentos iniciales de un negocio o de un proyecto, estos anuncios pueden ser muy útiles porque generan visibilidad de los enlaces del sitio web, en lugares en los cuales todavía no tengo un posicionamiento orgánico importante, ¿sí? Las estrategias de los anuncios de búsqueda parten prácticamente de este proceso. Primero, se seleccionan las palabras claves, se eligen las variables de segmentación, se crean los anuncios, se elige la forma de pago y obviamente después se realizan las mediciones y optimización de la campaña que está corriendo, ¿sí? Más adelante nosotros vamos a ver justamente cuáles son las diferentes acciones que tenemos que hacer en cada uno de estos pasos. A título meramente informativo, estos anuncios tienen una estructura actualmente, porque esto realmente es muy variable, de 3 títulos de 30 caracteres y 2 descripciones de 90 caracteres. Es decir, que lo que tenemos que comunicar, lo tenemos que comunicar realmente con muy pocas palabras, para lo cual la selección de las palabras claves pasa a ser un tema fundamental, ¿sí? Recordemos que las palabras claves son los términos que utilizan los posibles clientes cuando buscan un determinado producto o servicio. Estos términos, si yo los quiero usar en una campaña de anuncios de búsqueda, van a tener que ponerse y colocarse con diferentes tipos de concordancia, ¿sí? Vamos a ver justamente que las concordancias más amplias traen no solo ese término de búsqueda, sino también levanta mi anuncio términos con errores ortográficos, sinónimos, buscas relacionadas y otras variables bastante relevantes. Este tipo de concordancia lo usamos principalmente para, eh, para las campañas que están en su etapa inicial o que tienen muy bajo volumen de búsqueda de sus palabras claves, ¿sí? Obviamente que va a depender de cada una de las palabras claves que nosotros vayamos a incorporar, pero generalmente en campañas en su inicio o que tienen un bajo volumen de búsquedas, solemos colocar la concordancia amplia. Luego, cuando pasa el tiempo, vamos siendo más restrictivos y podemos utilizar el modificador de concordancia amplia, que es poner el símbolo de más delante de la palabra que queremos que sí o sí aparezca, aunque no interesa aquí el orden, ¿sí? O sea, podemos poner más sombreros, más mujer, y no importa si mujer está primero o después de sombreros, ¿sí? Por otro lado, siendo un poquito más restrictivos, tenemos la concordancia de frase, que aquí sí levanta
a la frase o variaciones muy cercanas a la frase. Y después la concordancia más restrictiva es la concordancia exacta, que es con los paréntesis rectos. Acá tiene que ser exactamente igual al término que está dentro de esos paréntesis rectos para que levante mi anuncio. Luego hay una concordancia que utilizamos muchísimo, que es la concordancia menos, o sea, la concordancia negativa, que es poner el símbolo de menos adelante de la palabra. ¿Sí? En estos casos hay que analizar cuáles son esas palabras que no queremos que de ninguna forma estén cuando se levante mi anuncio. Una de las palabras claves negativas muy utilizada es gratis, ¿sí? Porque hay muchos productos, muchos servicios que en Internet se buscan como gratis, pero lo más probable es que las personas que estén buscando con la palabra gratis no estén dispuestos a pagar por los servicios. Una de las herramientas que vamos a utilizar para la detección de las palabras claves es el planificador de palabras claves que se encuentra dentro del Google Ads, que es nuestra herramienta de generación de anuncios. La segmentación en cualquier tipo de anuncios, en marketing digital, es muy importante. Y en este tipo de anuncios es fundamental porque el costo por contacto no es nada económico, ¿sí? Entonces, aquí la segmentación por palabra clave pasa a ser una tarea realmente muy importante y le tenemos que dedicar una buena cantidad de tiempo a elegir muy bien cuáles son esas palabras claves. Después también vamos a utilizar una segmentación geográfica por la ubicación del usuario, segmentación por la ubicación del anuncio, por ejemplo en el caso de display, elegir dónde, en qué tipo de páginas ubicar nuestro anuncio o en qué tipo de páginas que no aparezca nuestro anuncio, ¿sí? Por ejemplo, en páginas con contenido sensible, decirle a Google no quiero aparecer en este tipo de páginas, ¿sí? Segmentación por tipo de dispositivo. Por ejemplo, hay una extensión muy utilizada en los anuncios de búsqueda, que son los enlaces de llamada, que no tiene mucho sentido en las PCs, pero sí tiene mucho sentido en los smartphones. Entonces, aquí este tipo de extensión la podemos utilizar únicamente para los dispositivos smartphone. Podemos realizar segmentación por idioma, por ejemplo, yendo a países donde hay más de un idioma, podemos ir a las personas de habla inglesa o a las personas de castellana o de otro idioma en diferentes zonas geográficas. Porque recuerden que el anuncio lo tengo que redactar en el idioma en el cual va a estar buscando mi público objetivo. Después, segmentación por interés de usuario, sobre todo para los anuncios display. Segmentación por perfil sociodemográfico. Y aquí, por ejemplo, la elección de género, edades, etc. Luego de segmentar, vamos a tener que elegir cuál es la forma de pago. La forma de pago para lo que son los anuncios de búsqueda más común es el costo por clic, el CPC, o sea, pagar una vez que la persona hizo clic en el anuncio. La forma de pago para los anuncios display más común es el costo por impresión, costo por 1000, ¿sí? El CPM, que es pagar una determinada cantidad luego de 1000 impresiones. La oferta de costo por adquisición es el abonar una determinada cantidad de dinero una vez que se haya cumplido un determinado objetivo, ¿sí? Nosotros primero lo que tenemos que hacer es decirle a la plataforma
qué es un objetivo para mí, si es lograr una venta o llenar un formulario. Y entonces después el tráfico que genere ese objetivo es voy a pagar por ello, ¿sí? O sea, voy a pagar, por ejemplo, $30 por cada venta que haya logrado. Pero luego yo puedo establecer diferentes estrategias de pago, ¿sí? ¿Qué son las estrategias de pago? Son los mandatos que yo le doy, por ejemplo, a Google para que distribuya mi presupuesto diario enfocados en diferentes objetivos. ¿Sí? El primero, maximizar clics. Yo acá le puedo decir, bueno, establezco $5 diarios para esta campaña y quiero que esos $5 lo utilices para conseguir la mayor cantidad de clics posible. Por lo tanto, aquí Google lo que va a hacer es ir a los clics más económicos para tener mayor cantidad. Ubicación orientada en la página de búsqueda es un tipo de oferta que ajusta vamos a decir, nuestro CPC máximo que estemos dispuestos a pagar para que nuestro anuncio se publique en la parte superior de la página, ¿sí? Y que no se publique en la parte inferior de la misma. Como vimos en clase, los anuncios de búsqueda tienen 4 lugares arriba, después vienen los resultados orgánicos y 4 lugares abajo. Yo con esta estrategia de puja lo que le puedo decir es, quiero que mi anuncio siempre salga arriba. Bueno, el costo por adquisición es el que acabamos de explicar. El porcentaje de ranking superior a objetivo es muy similar al segundo, a la ubicación orientada en la página, pero en vez de decirle quiero estar en la parte de arriba de la página, le estoy diciendo quiero estar arriba de la empresa tal. ¿Sí? Entonces, aquí puedo estar estableciendo una estrategia de puja para estar siempre por encima de un determinado competidor, por ejemplo. Las estrategias SEO, que como vimos están encaminadas a posicionar orgánicamente mi sitio en los motores de búsqueda, se basan en 4 principios, que es la indexación, o sea, facilitarle el trabajo a Google. ¿Sí? Vamos a ver que va a ser, por ejemplo, redactar los títulos de las páginas, teniendo en cuenta las palabras claves, las descripciones de las páginas, ponerle etiquetas a las fotos con las palabras claves, redactar contenido con nuestras palabras claves, que está muy en coincidencia con la relevancia, ¿sí? Luego, la popularidad es el nivel de importancia que tiene la página para la comunidad de internautas, ¿sí? Y esto está muy fuertemente atado a la cantidad de enlaces y al tipo de páginas que enlazan mi sitio. Y por último, la honradez, o sea, no intentar engañar al robot de Google, ¿sí? Porque si Google detecta una mala praxis, lo que va a hacer es desindexar el sitio, ¿sí? O sea que no aparezca nuestro sitio en ninguna búsqueda en Google. El proceso para lograr este mayor rendimiento va desde la implementación, o sea, tener muy claro cuáles son nuestras palabras claves, ponerlas en títulos, descripciones y otras acciones como vimos recién. Luego medir justamente cuál es el rendimiento de estas palabras claves y cómo va la indexación en los motores de búsqueda, para luego seguir optimizando los mismos, ¿sí? Porque estas acciones son acciones que no son de una vez y luego quedó, ¿sí? O sea, son acciones que recurrentemente tengo que estar alimentando para que no caiga su rendimiento. El email marketing, como vimos, es una herramienta de marketing directo que me permite comunicarme con nuestros clientes. El email marketing es una muy buena herramienta para retención, no tanto para captación, ¿sí? Porque aquí es muy importante el armado de una buena base de datos y que esa base de datos esté muy bien segmentada
para después brindar el mensaje correcto a las personas correctas, ¿sí? Dentro del proceso de una campaña de email marketing está, obviamente, definir cuáles son los objetivos de la campaña, de desarrollar y administrar nuestra base de datos, planificar cuándo y dónde nosotros vamos a distribuirlo, y obviamente redactar la creatividad, realizar siempre un test antes de enviar la campaña. Lo podemos hacer con un test hacia nuestras casillas o enviarles a amigos para que lo vean antes de enviar la campaña a toda la base de datos. Luego ejecutarlo, enviar. Y luego vamos a tener que analizar los resultados que hayamos tenido, ¿sí? Vamos a ver qué métricas como entrega, rebotes blandos, rebotes duros, tasa de apertura, tasas de clics o tasas de suscripción de nuestra base de datos. Van a ser las variables que vamos a utilizar para medir, analizar y tratar de optimizar futuras campañas. Luego, como vimos, el Social Media Commerce se apoya en la aparición de opiniones de compra que ayudan a otros usuarios no solo a seleccionar el website más adecuado, sino también el producto más adecuado, por ejemplo, para un regalo, ¿sí? Entonces, aquí es muy interesante el utilizar las redes sociales como medio de comunicación con nuestros clientes y con nuestros posibles clientes, para luego justamente generar un tráfico interesante hacia nuestro sitio. Bueno, esto es todo por la clase que hoy. La clase siguiente vamos a continuar con los cambios que hemos sufrido nosotros como consumidores. Hasta la clase siguiente.